tenido clases presenciales en la universidad, ¿no? Yo ni conozco la No. U. La U, la verdad que es muy bonita. No porque yo sea yo, sino y trabaje allí, pero la U, la U de Isla Teja es muy bonita. La U os va a encantar. ¿Ya? Em, bueno, así que bueno, esperemos que pronto ya estemos, os podamos ver. Además que también para los profes, fome, ustedes no lo creéis, pero tú no sabes si a los alumnos les está entreteniendo o están aburridos con las clases. Típico de yo hago una pregunta y se hace el silencio y yo, lo mismo está cada uno, ahora mismo tienen los celulares encendidos y cada uno está en su casa, lo que sé, uno se ha ido a la cocina, el otro se ha ido a un lado, otro se ha ido a otro. Así que, bueno, ¿qué vimos en la última clase? Ya voy a dejar de hablar mi experiencia de Zoom. Profe, antes que empiece como Cuénteme. con la clase en sí, ¿los prácticos tienen algún tipo de evaluación o algo? No, ¿O sirven mira, solamente de repaso? solamente son de repaso. Y de hecho, como ayer no tuvimos clase, voy a tener que dar la clase que era de ayer, ¿vale? Es decir, voy a hablar de la frontera de posibilidades, no voy a poner un ejercicio además. El ejercicio yo lo quería subir en Cibeduc y todavía los Cibeduc no están separados. Hay un Cibeduc de 120 alumnos y no quiero subir el práctico a ese Cibeduc porque es que están todos ahí, ¿ya? Me imagino que Lisandro tendrá sus propios prácticos. Voy a hacer una clase un poco teórica, no va a ser muy larga, pero como quedó un poquito de la frontera de posibilidades, ¿vale? Y a partir de ahí yo creo que el próximo viernes haré un práctico de tiempo normal, pero entrarán las dos partes que yo quería que entraran, Ya, ¿vale? muchas gracias, profe. Venga. Tenemos la frontera de posibilidades de producción, ¿vale? Habíamos visto la frontera de posibilidades de producción, pero a un nivel muy micro. Os explicaré. Por lo general, esta frontera las llevaba un productor que podía elegir entre producir dos productos. Siempre habíamos estado más o menos viendo el mismo, es decir, había aquí un productor, una productora, y tenía que elegir entre qué voy a producir más alimentos o voy a producir más vestidos, ¿vale? Conforme aumentaba el número de alimentos que producía, como los recursos que tiene este señor o señora son escasos, disminuye el número de vestidos que podía producir y viceversa. Es decir, aquí está este... ¿Qué nombre le ponemos a este muñequito de aquí? Decídmelo ustedes. Perdón, profe, no le A escuché. este Que están muñequito de trabajando en mi aquí, casa. decirme un nombre. Un nombre que os guste a este muñequito de aquí. Juan. Póngale Pedrito. Pedrito. Venga. Voy a ponerle la P de Pedro. Aquí está don Pedrito. Pedrito tiene una fábrica y en esa fábrica puede hacer dos cosas. Puede hacer alimento o puede hacer vestido. Alimento como por ejemplo este, que es una manzana. Y vestido como por ejemplo este, que es una camiseta. Una camiseta, bueno, una camiseta. Ya. Entonces pasa una cosa. Él tiene una serie de recursos escasos, es decir, tiene un taller, un tiempo, una cantidad, bla. Sabemos que tiene unos recursos escasos. Muy bien. Según los recursos escasos, tiene para todo, tiene para elegir todo esto siempre y cuando gaste todos los recursos. Como bien vimos ayer, si no gasta todos los recursos, no está siendo óptimo, estaría debajo de la frontera de posibilidades y si intenta construir algo que está con lo que no tiene recursos, está siendo inalcanzable porque está por encima de la frontera de posibilidades. Bueno, aquí está mi amigo Pedrito, que al final solamente, si quiere ser completamente óptimo, tiene que tomar estas opciones. Solamente tienen estas opciones, la A, la B, la C, hasta la K, que son todas las opciones que se encuentran dentro de la frontera de las posibilidades. En la frontera de posibilidades son todas las opciones óptimas. Si Pedro no toma una de estas opciones, o bien está haciendo y no, poco óptimo, poco rentable, porque no está gastando todos sus recursos, o bien está proponiendo cosas inalcanzables porque no tiene los suficientes recursos como para poder producir. ¿Vale? Así que aquí está mi amigo Pedro.
¿Qué es lo que va a pasar también con Pedrito? Pues lo siguiente, conforme más alimentos produzca, significa que va a producir menos vestidos. Y conforme más vestidos produzca, significa que va a producir menos alimentos. ¿Vale? Todo eso yo creo que ya quedó claro en la última clase, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, claro. Perfecto. Eso estaba ya más que claro. Sin embargo, la opción que va a tener Pedrito, ¿ya? Es según el coste de oportunidad. Es decir, en cuál de todas estas opciones tiene menos costes de oportunidad. ¿Vale? No es un ejercicio, podría ser un práctico y vamos a hacer como un pequeño mini práctico, pero imagínense ustedes que los alimentos se venden a 30 y los vestidos se venden a 15. Ahí nosotros tendríamos que ver, o podríamos ver, cuál de las dos opciones genera menos costes de oportunidad. Es decir, cuál es la que nos da mayor número de beneficios y cuál es la que nos genera menos costes de oportunidad porque es donde nosotros menos hemos perdido. ¿Vale? Eso va a ser el práctico del próximo viaje. Sin embargo, la frontera de posibilidades no solamente se utiliza para individuos, no solamente se utiliza en la microeconomía, también es posible utilizarla en la macroeconomía, es decir, para los países, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Díganme ustedes un país que empiece por H. Holanda. Honduras. Holanda no es un país, cuidado. Hemos vivido engañados verdad, toda la vida, hemos sido engañados. Holanda es un territorio, el país se llama Países Bajos. Haití. Alguien ha dicho Honduras, me quedo con Honduras, ¿vale? Toda la vida llamándolo Holanda y un día se levantan y te dicen, ¿sabes qué? Yo no soy Holanda, soy Países Bajos. Bueno, entonces, imaginemos este país, ¿vale? Casi todos los países, de una manera muy macro, muy vasta, muy introductoria, ¿vale? De una manera como simplificando al máximo las posibilidades que tiene un país, nosotros podemos pensar que puede hacer dos tipos de productos. Bien, bienes de capital, que son aquellos que se utilizan para la producción, ¿vale? Por ejemplo, harina, o bien ese país también puede hacer bienes de consumo, que son aquellos que se utilizan para que la población los consuma, como por ejemplo el pan, ¿vale? ¿Eso de ahí parece un pan o no? Parece una oruga. Bueno, más o menos. ¿Alguien de ahí ve que aquí hay un pan? ¿O? Sí, profe, sí parece pan. Profe. Ahora que lo dices, sí. Yo creo que ustedes me tenéis mucha confianza, ¿eh? A mí me dicen que eso es un pan y yo no lo descubro en la vida. A mí me parece como un conjunto de montañitas. Ya. Y esto es harina. Y vamos a ver qué es harina porque lo voy a poner aquí. Tenemos la harina, ¿vale? Tenemos el país que tiene dos posibilidades. Bienes de capital o bienes de consumo. ¿Qué es lo que ocurre? Los bienes de capital, ¿vale? Son aquellos que se utilizan para generar mayor producción. Es decir, a partir de estos bienes, nosotros vamos a generar mayores beneficios y vamos a generar mayor cantidad de producción para nuestro país, ¿vale? A ver el chat que dice, profe Da Vinci. Ahí estoy, ahí estoy. La verdad que hay un poco de Da Vinci en mí y de Da Vinci también tenía un poco de ello. ¿Ya? Mi dibujo es un poco más clásico, más neoclásico. Él era un poco más real abstract. Bueno, aquí tenemos el país, tiene dos posibilidades, hacer bienes de capital o hacer bienes de consumo. Los bienes de capital son aquellos que principalmente se van a utilizar para aumentar la producción del país. Por ejemplo, si yo creo bienes de capital, podríamos pensar que pueden ser martillos, herramientas, etcétera, etcétera, que en última instancia yo lo voy a utilizar para producir y después revender. Son una serie de bienes que yo principalmente los utilizo para la reventa o los utilizo para aumentar la producción en un determinado país.
Y luego están los bienes de consumo. Y los bienes de consumo son aquellos que principalmente consume la población. Es decir, una de las cosas que es necesario para que exista un país es que existan ciudadanos. Y los ciudadanos comen, beben agua, ¿vale? Tienen todo eso, esas manías, todos esos caprichos, ¿vale? De querer sobrevivir. Así que esos serían los bienes de consumo. Son unos bienes que, para que me entiendan, la población se los come, se los gasta, ¿vale? Bueno, más que un ciudadano me ha salido un tiranosaurio, ¿no? Pero se entiende el concepto. ¿Qué ocurre? Los bienes de producción son interesantes porque conforme más número de bienes de producción, este país aumentará sus capacidades productivas. Sin embargo, y por lo tanto también aumentarán sus recursos. ¿Qué pasa con los bienes de consumo? Los bienes de consumo son necesarios porque las poblaciones tienen que consumir y a fin de cuentas, si nosotros queremos recursos es para poder satisfacer nuestros deseos, ¿vale? En este sentido, también nosotros hablamos de que existe una frontera de posibilidades. Aquí están los bienes de capital. Decídmelo ustedes, los bienes de capital, ¿para qué se utilizan? ¿Para qué se utilizan más? ¿Para aumentar los recursos o para que los consuma la población? Para aumentar los recursos. Aumentar los recursos para que los consuma la población. Para aumentar los recursos, ¿vale? Ya en un futuro los consumirá la población. Pero estos bienes de capital funcionan para aumentar los recursos principalmente. Y luego están los bienes de consumo. Los bienes de consumo que son para aumentar los productos, para aumentar la producción o para que la población pueda satisfacerse, pueda consumir. Para que pueda consumir. Para que pueda consumir, ¿ya? Bueno, en este sentido, tenemos también una frontera de posibilidades de producción. La figura muestra un ejemplo obviamente teórico. Existen dos axisas que podemos hablar de bienes de capital y bienes de consumo. Conforme mayor sean los bienes de capital, este país en un futuro cada vez producirá más. Conforme mayor sean los bienes de consumo, este país tendrá mayor capacidad de consumir y por lo tanto podrá satisfacer mejor sus demandas. ¿Vale? Entonces, aquí están los tres puntos. El punto A, ¿vale? Estaría en, fuera o dentro de la frontera de posibilidad. En. El punto B está fuera, en o dentro de la frontera de posibilidad. Fuera. Fuera. Y el punto C, También fuera. Dentro. dentro. El punto C está aquí. ¿Ya? Bueno, la próxima lectura para el próximo día es Barrio Sésamo, capítulos del 5 al 7, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los tres puntos, ¿vale? El A, el C y el B. Si yo tomo A, es que está en la frontera de posibilidades y por lo tanto estoy gastando todos los recursos. Si yo tomo el B, es que está fuera de la frontera de posibilidades y por lo tanto es inalcanzable, no lo puedo conseguir. Este país no tiene ese poder, no tiene los suficientes recursos para poder alcanzar esos objetivos. Y el C es que el país no está gastando todos los objetivos, no está gastando todos sus recursos y por lo tanto no está siendo óptimo, ¿vale? Así que en esta instancia nosotros podemos considerar que la única opción entre estas tres que sería viable e interesante económicamente será la La. A, ¿vale? Esa sería la opción más interesante. Tres países, uno que empiece por P, otro que empiece por M y otro que empiece por R. Dígame un país que empiece por R. República Dominicana. A mí los países que dicen República de no sé qué, es que al final podría ser. Rusia. 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 Venga, otro país que empiece por R. Rumania. Rumanía. Venga, otro más. Madagascar. Madagascar será, ¿no? Porque hemos dicho que empiece por R. Ruanda. Ruanda.
Venga. Vamos a quedarnos con la madre patria, con Rusia, ¿vale? Aquí tenemos el caso de Rusia. Ahora díganme un país que empiece por la M. Madagascar. México. Es de Madagascar. Pero Madagascar no era una serie en la que había una cebrita y unos pingüinos, no. También era un país, ¿no? Y también es un país y una película. Un país también, un país lleno de pingüinos que quieren salir del zoológico. Vale. Madagascar, ¿cuál más? México. México. Venga, otro más. Malasia he visto también. Marruecos, Macedonia. Macedonia, ¿vale? Macedonia del Norte, que Macedonia sola no existe. Bueno, habría más, Moldavia, ¿vale? Pero yo tampoco me sé muchos más. Así que vamos a quedarnos con México, ¿vale? México. Y ahora, países que empiecen por la letra P. Pakistán. Perú. Perú, Paraguay. Perú, ¿cuál más? Pakistán, profe. Pakistán, Polonia, Paraguay. Paraguay. ¿Alguno más? Hay varios, ¿eh? Con la P hay un montón. Portugal. Venga. ¿Con cuál nos quedamos? Por proximidad, vamos a decir Perú. Polonia ya lo han dicho. Oh, ella quería que fuera Polonia. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el crecimiento económico, ¿ya? Pongamos la siguiente situación, que es este cuadro de aquí. Ahora mismo olvídense de la parte que hay más arriba. Solamente centrémonos en este cuadro de aquí, que yo os acabo de marcar, ¿vale? Que es el año 2000, ¿vale? Ahí hay tres países. Uno es Rusia, otro es Marruecos, México, perdón, y el otro es Perú. Rusia, ¿vale? Os voy a hacer las preguntas. ¿Cuál de estos tres países ha invertido más en bienes de capital? Rusia. Rusia. Rusia, como bien vemos, ha invertido más en bienes de capital. Y a su par, ha sido el que ha invertido menos en bienes de consumo. ¿Cuál es el país que más ha invertido en bienes de consumo? Perú. 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 Perú, ¿vale? ¿Y cuál es el país que ha invertido menos en bienes de capital? Rusia. México. Ah, no, Perú. Perú, ¿vale? Hay uno que me ha dicho Polonia. Yo quiero Polonia. Ya. ¿Y cuál es el país que ha estado en medio? México. México. México, ¿vale? Por cierto, yo siempre he tenido la duda si México se escribe con X o con J. Bueno, ahí están los tres, ¿vale? Es con ¿Qué? X, profe. Con X, ¿no? México. Vale. Ahí están los tres. Bueno, estos países, ¿vale? Ha pasado lo siguiente con ellos. En primer lugar, vamos a ver el caso de Rusia. Rusia ha invertido más en bienes de capital. En principio, ¿vale? En principio todos tenían los mismos recursos. Es decir, todos tenían la misma frontera de posibilidades, que es esta frontera roja que yo os estoy marcando. La frontera de posibilidades era igual para todos. ¿Vale? Hasta aquí está más o menos claro. ¿No? Es decir, Sí, tanto profe. Rusia eligió su opción, México eligió su opción y Perú eligió su opción. Pregunta, ¿qué opción hubieran elegido ustedes? Sin saber lo que va a pasar ahora. ¿La Rusia, la de México o la de Perú? Rusia. ¿Quién dice otra? Venga, pues vamos con Rusia. ¿Qué pasó con Rusia? Rusia fue la que más invirtió en bienes de capital.
Y por lo tanto, fue conforme tú inviertes más en bienes de capital, significa que en un futuro vas a tener mayor cantidad de recursos. ¿Vale? Sin embargo, hay un problema. Si inviertes más en bienes de capital, en ese momento vas a entregarle menos consumo a la producción, a la población. Para que me entiendan, en el año 2000, los habitantes que más consumieron eran los de Perú y los que menos consumieron, según esto, eran los de Rusia. Vale. Han pasado 10 años y como Rusia invirtió más en bienes de capital, significa que ha aumentado más sus recursos, hasta tal punto que ahora su frontera de posibilidades es esta de aquí. ¿Vale? Voy a pintar la frontera de posibilidades de Rusia. ¿En qué color la pinto? El lila. Esta sería ahora su nueva frontera. Bueno, me dan rojo. El lila, ¿vale? Esta sería ahora su nueva frontera de posibilidades. Como bien vemos, la frontera de posibilidades desde 2000 a 2010 ha aumentado y ha aumentado considerablemente, principalmente porque ellos fueron los que más invirtieron en bienes de capital. ¿Qué ha ocurrido con México? México estaba en el punto medio. No fue ni la que más invirtió en bienes de capital ni la que menos invirtió en bienes de consumo. ¿Vale? Por lo tanto, México, como ha invertido una buena parte en bienes de capital, cada vez tiene más recursos, ¿vale? Sin embargo, aunque han aumentado sus recursos, como ellos no invirtieron tanto en bienes de capital, han aumentado sus recursos, pero no al mismo nivel, no a la misma velocidad que Rusia, ¿ya? Y después tenemos Perú, que Perú en ese momento decidió invertir más en bienes de consumo. Y claro, eso significa que iba a invertir menos en bienes de capital. Y como fue la que menos invirtió en bienes de capital, fue la que menos ha crecido su frontera de posibilidades. Es la que menos ha aumentado sus recursos. ¿Vale? Una pregunta. ¿Los tres países han aumentado sus recursos, sí o no? No. Sí. Vuelvo. ¿Quién dice que sí? Que levante la mano. Ya. ¿Quién dice que sí? Yo. Ya. ¿Quién dice? Yo igual digo que sí, porque la frontera, las tres están más arriba de la inicial. Vale. ¿Quién dice que los tres países no han aumentado su frontera de posibilidades? Nadie lo dice. Vale, perfecto. Los tres han aumentado su frontera de posibilidades, es decir, desde 2000 a 2010, ahora los tres producen más. En 2000 todos eran igual de ricos o igual de pobres, en términos, digamos, un poco coloquiales, porque todos tenían los mismos recursos para realizar, para poder elegir entre bienes de capital o no. Ahora, en 2010, ¿todos estos países son más ricos que lo que eran en 2000 o no? Vuelvo a preguntar. Sí. En 2000 todos eran iguales, ¿vale? Había una igualdad entre ellos y todos más o menos estaban al mismo nivel de riqueza. En 2010, ¿todos esos países son más ricos ahora, sí o no? Sí, son más ricos. Son más ricos. A ver qué opina la gente del chat. Esto parece Twitch, oye. Ya. Dicen que sí. Vale. No. Se ha creado algo que antes no había, que es la desigualdad. ¿Ya? Si antes todos los países estaban en condiciones de igualdad, todos tenían la misma capacidad de recursos, en este sentido todos eran igual de ricos y todos eran igual de pobres.
Cuando nosotros comparamos la riqueza entre los países, la hacemos desde un punto de vista muy comparativo. En este caso, en 2010, sí que ya se están empezando a despuntar países más empobrecidos y sí que ya se están empezando a despuntar países más ricos, más enriquecidos. Y esto tiene una explicación. ¿Vale? Fíjate que con esta diapositiva que me gusta más. Esto tiene la siguiente explicación. Rusia, ¿vale? En 2010, ahora tiene una frontera de posibilidades mucho más grande que lo tenía antes, es decir, tiene mayor cantidad de recursos. ¿Qué significa esto? Que Rusia ahora puede invertir, ¿dónde está mi dibujito? Aquí, aquí, voy a, ¿qué color? Negro. Rusia ahora puede, por ejemplo, elegir este punto. ¿Y eso qué significa? Significa que va a tener mayor cantidad de bienes de capital, va a invertir más en bienes de capital que los otros dos países. Y a su vez, también probablemente va a tener mayor capacidad de consumo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Y esto qué significa? Que en 2020 probablemente Rusia ya se ponga aquí. Y cada vez van a ir aumentando las diferencias. ¿Vale? Si, por ejemplo, México intentara tener la misma capacidad de bienes de capital, ya literalmente no puede. Solamente llega hasta aquí. México ya no puede producir al mismo nivel que lo hace Rusia. ¿Vale? De hecho, si Rusia se pone en este punto, decide, oye, mira, vamos a producir lo mismo de México, significa que van a tener una tremenda cantidad de consumo y unos bienes de producción iguales a los máximos que podría tener México. Se está fomentando una desigualdad entre países. Como Rusia tiene mayor cantidad de recursos en relación a los otros países, significa que se va a encontrar en una posición cada vez mejor para poder ir aumentando los recursos de su economía, ¿vale? Y esto significa que poco a poco va a tener mayor cantidad de bienes de capital e inclusive va a tener mayor cantidad de consumo que los países que tienen una menor frontera de posibilidades. Fíjense en lo siguiente, Perú. Perú utilizó muchos bienes de consumo, ¿vale? Ahora, como la diferencia cada vez es más grande con Rusia, va a tener que empezar a gastar más en bienes de consumo, ¿ya? ¿Por qué? Y usted me dirá, ¿por qué? Lo normal es que ahora empiece a generar más bienes de capital. Es que las poblaciones que tienen menos recursos, por lo general, lo destinan más a bienes de consumo. Las poblaciones que tienen más recursos lo suelen destinar más a bienes de capital. Y esto es muy fácil. Piensen ustedes lo siguiente. Ustedes tienen 100 lucas para el mes. ¿En qué se van a gastar ese dinero? En Repito, En comida. comida, en bienes de consumo, con 100 lucas no te da. Esos son tus recursos, 100 lucas, y con 100 lucas no te da para invertir mucho en bienes de capital. Sin embargo, tú tienes para el mes 10 millones. Tienes mayor capacidad para consumir más y a la vez poder invertir más, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es lo que se está creando aquí? Una desigualdad entre países, ¿ya? Que en realidad es el problema. Cuando nosotros empezamos a estudiar si los países son más o menos ricos, en realidad todos los países, hasta los más pobres, tienen cada vez mayor cantidad de recursos. Es decir, su frontera de posibilidades, hasta los países más pobres, va aumentando, ¿vale? Sin embargo, el problema no es que los países vayan aumentando su frontera de posibilidades. El problema es que los países que se encuentran en una situación de, digamos, de mayor cantidad de recursos pueden aumentar de una manera mucho más rápida su frontera de posibilidades y también pueden consumir más que los países que tienen fronteras de posibilidades más cortas. Por ejemplo, en el caso de Perú, cada vez Perú va a tener que invertir más en bienes de consumo.
Y aunque crezca su frontera de posibilidades, va a crecer de una manera mucho más lenta que va a crecer la frontera de posibilidades de México y de Rusia. Cada vez Perú se va a ir atascando. Por el contrario, Rusia cada vez va a ir creciendo y aumentando su frontera de posibilidades. Y conforme más aumente la frontera de posibilidades, va a tener mayor cantidad de recursos para destinar tanto en bienes de capital como en bienes de consumo. Es decir, lo que es de esperar es que en 2020 Rusia va a consumir probablemente el triple de bienes de consumo que Perú y va a invertir probablemente en la sextuple parte de bienes de capital que Perú. Perú va a crecer, sí, va a crecer porque también invertirán bienes de capital, pero a un ritmo mucho menor que el de Rusia. Y por lo tanto, ¿qué se va a fomentar? La pobreza entre países, ¿ya? En economía, nosotros entendemos muchas veces que la pobreza nacional o la pobreza que tienen muchos países es de carácter muy comparativa. Constanza, que me ha levantado la mano. Profe, Dígame. pero si, por ejemplo, Perú consume más, o sea, tiene más bienes de consumo, ¿de Ujú. dónde saca los recursos? Si consume más y necesita más deseos para los ciudadanos. Es que ese es el Que problema. Rusia, Ujú, por ejemplo, que Rusia tiene muchos recursos, pero no los ujú. gasta, po. Espérate, fíjatelo así. Mira, el negro, ¿vale? ¿Qué color le ponemos a Rusia? Decirme un color para Rusia. Azul, morado, verde, Rojo. el rojo, ¿vale? Como la Unión Soviética. Empezaron aquí, ¿vale? Después, ellos, en 2010, tomaron esta decisión. A partir de 2010, ellos le creció mucho la frontera de posibilidad, de tal manera que se puso aquí. Y en 2020, la frontera de posibilidades de Rusia era, ¿ven bien o no? Era esta. Profe, ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Bien. Vale, esto es lo que ha pasado con Rusia, ¿vale? Porque estaba aquí, en la siguiente vez se puso este punto, ya, todos tengamos en cuenta que estos son los bienes de capital y estos son los bienes de consumo, y ahora más o menos Rusia se encuentra aquí, ¿vale? Estas son las elecciones que ha tomado Rusia. Más o menos queda claro, ¿no? Ahora vámonos con Perú. Dígame usted un color para Perú. azul, Venga, el azul es Perú. Es azul, azul celeste más o menos. Se pusieron aquí, ¿vale? Después, su frontera de posibilidades de producción obviamente aumentó, pero como hubo mayor gasto en consumo, no aumentó tanto. Y en 2010 estaban aquí, ¿vale? Ahora ellos dicen, oye, tenemos que aumentar un poquito más nuestras posibilidades de producción, no hay problema. Y se ponen aquí y aquí, ¿vale? Y llegan hasta aquí. Van a quedar por aquí. ¿Cuál es el problema que tiene Perú en relación a Rusia? Primero, Rusia ya tiene muchos más recursos que lo que tenía Perú. Y ha llegado a tener más recursos que Rusia ahora mismo. Ya no solamente es que invierta más en bienes de capital, es que también en 2020 consume mucho más de lo que consume Perú. Perú solamente puede consumir hasta aquí, en 2020. Y Rusia, aún invirtiendo de una manera que prácticamente triplica los bienes de capital, llega el momento en el que también tiene mayor bienes de consumo y la población empieza a consumir más que Perú destina casi todos sus bienes al consumo de la población, ¿vale? ¿Esto qué es lo que crea? Crean dinámicas negativas en los países. Explicaré. Si todos los países, conforme más se empobrecen, van a tener que invertir más en bienes de consumo. Como invierten más en bienes de consumo, no pueden crecer sus recursos. Como no crecen sus recursos, van a tener que invertir más en bienes de consumo. Como invierten en bienes de consumo, no suben sus recursos, etc. Sin embargo, el caso de Rusia, ¿vale? Invirtió en bienes de capital
aumentaron mucho los bienes de capital, invierte el triple o el cuádruple en bienes de capital que Perú, y ya está llegando el momento en el que invirtiendo porcentualmente mucho más en bienes de capital que en bienes de consumo, como la cantidad de recursos que tiene Rusia es mucho más grande que la que tiene Perú, ahora mismo Rusia consume más que lo hace de lo que lo hace Perú, aún invirtiendo el triple o el cuádruple en bienes de capital. ¿Qué está Profe, pasando aquí? Dime. profe, pero al consumir más, por ejemplo, Rusia no pierde recursos, po. Aumenta, pero mantiene. No, el problema es que ha entrado en una dinámica positiva. Va a Ya. consumir más, pero es que también tiene mayor cantidad de recursos, ¿vale? Entonces no pierde. Claro, no pierde, al contrario, cada vez va a ir creciendo, 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 creciendo. Y Perú también crece. El problema es que Perú crece a un ritmo mucho más lento del que lo hace Rusia. Rusia está creciendo a un ritmo mucho más acelerado. Cada vez la población rusa tiene mayor bienes de capital, pueden invertir más, y eso también está generando a que la población rusa tenga mayores bienes de consumo, puedan consumir más. Sin embargo, en Perú, ¿vale? Había las políticas de, bueno, tenemos que invertir en bienes de capital, pero más en bienes de consumo porque nuestra población tiene necesidad, así que invertimos más en bienes de consumo, están creciendo nuestros recursos, pero no están creciendo al ritmo tan acelerado que pasa en Rusia. Así que cada vez las diferencias, como bien vemos aquí, se hacen cada vez mayores. Cada vez existen más diferencias entre Rusia y Perú, hasta tal punto que ya Rusia consume mucho más e invierte mucho más que lo que hace Perú, que es casi todos los recursos los invierte al consumo, y lo poco que invierta bienes de capital no es comparable con lo que está haciendo Rusia. No sé si me he explicado. ¿Antes día más o menos? Dígame, Isidora. Sí, profe. Sí, yo tengo una pregunta. Dale. Si, por ejemplo, Perú, o no, Mm. México, ya que estábamos cercanos, Venga. quisiera entrar así igual a un crecimiento positivo como que tiene Rusia, tendría como que cortar un poco la inversión para los bienes de consumo, así como sacrificar esa parte, por así decirlo, para invertir más en los bienes de capital. Es que pasa un problema. Los países que tienen menores cantidades de recursos son aquellos que más se ven destinados a gastarlo más en consumo. ¿Ya? ¿Cuáles son los países, vayámonos a la actualidad, cuáles son los países que más invierten? Que invierten más en China, tecnología. ¿Cuáles? China, 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 Estados Estados Unidos, Estados Unidos, Unidos. Japón, países que Alemania. tienen, Alemania, países que tienen pocos o muchos recursos. Muchos recursos igual. Muchos recursos. muchos recursos. Los estadounidenses, alemanes, chinos y japoneses consumen más, ya no, tienen mayores bienes de consumo que otros países más empobrecidos. Me voy a ir, si hay aquí alguien, no sé, como por ponerte un ejemplo, Uganda o Ruanda o República Centroafricana del Congo. ¿Consumen más Estados Unidos que República Centroafricana del Congo? Sí, porque son más individuos igual. Y aparte, pero aunque sean más individuos, el nivel de consumo per cápita, el nivel de consumo por persona es mucho mayor en Estados Unidos que en República Centroafricana del Congo, ¿vale? Sin embargo, los recursos de la República Centroafricana del Congo principalmente se van para el consumo de la población. Hay muy pocos recursos que vayan destinados a los bienes de capital. Está aumentando República Centroafricana del Congo. Voy a haber dicho un nombre más corto también. Está la República del Congo. A partir de ahora, quito lo de Centroafricana, ¿vale? Son dos países distintos, también os lo digo, ¿eh? No es lo mismo Congo, República Centroafricana del Congo y República del Congo. Bueno, República del Congo. ¿Está aumentando su frontera de producción? Todos los años aumenta su frontera de posibilidades. Cada vez produce más, cada vez produce más, cada vez realiza mayor cantidad de consumo, cada vez realiza mayor cantidad de consumo, cada vez es más pobre, pues también porque se está empobreciendo en relación al crecimiento de los otros países.
China, Estados Unidos, Japón crecen a unos ritmos mucho más acelerados y cada vez las diferencias que existen entre países están más acentuadas, haciendo y diferenciando cuáles son los países que están más enriquecidos y cuáles son los países que están más empobrecidos. ¿Ya? Entonces, que ahí es donde yo quiero ir. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, cuando los países van aumentando sus fronteras de posibilidades, no solo es que inviertan más en bienes de capital, es que pueden invertir más en bienes de capital y como tienen muchos más recursos, también invierten más en bienes de consumo. Mm, Para que me entendáis. Fíjense ustedes lo siguiente. Aquí está el caso de Perú y aquí está el de Rusia, ¿vale? Rusia ahora mismo invierte más en bienes de capital. Y Rusia ahora mismo invierte también más en bienes de consumo. Perú invierte menos en bienes de capital y también invierte menos en bienes de consumo. Y la mayor parte de los recursos que tiene Perú los tiene que destinar a bienes de consumo. No sé si me he explicado. Sí, profe. ¿Mm? ¿Te ha entendido? Sí, profe, sí se entiende. Oye, que estos son Rusia, Perú, después, ¿no cree usted ahora, a veces ahora ve un ruso y dice, uy, que esta gente están llenas de plata? ¿Ya? Que tampoco hay tantas diferencias macroeconómicas ahora mismo entre Rusia y México, estas cosas, solamente son, esto os estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Entonces, más o menos, ¿se entiende o no? ¿Qué es lo que ocurre en última instancia? Ocurre, en realidad, que en el concepto macroeconómico mundial, los países más pobres no son aquellos que produzcan menos. Probablemente los países más pobres porcentualmente cada año producen más, aumentan sus fronteras de posibilidades. Sin embargo, lo hacen a un ritmo mucho menor, mucho más lento que las grandes potencias. Si, por ejemplo, China poco a poco está aumentando su nivel de producción, cada vez invierte más en bienes de capitales que lo estaba haciendo Estados Unidos, poco a poco iremos encontrando que China llegará al momento en el que tenga fronteras de posibilidades mayores a las de los estadounidenses. Y poco a poco llegará el momento en el que China pueda tener mayor bienes de capital e inclusive mayores bienes de consumo que otras economías que antiguamente eran más potentes, como puede ser la estadounidense o la portuguesa o la griega, ¿vale? De todas maneras, ya os digo que en la actualidad todavía China no ha superado a Estados Unidos en muchos datos macroeconómicos, ¿eh? Pero la tendencia, y más después del COVID, es que China suena, si esto fuera un partido de fútbol, probablemente el PSG le va a ganar al NIMS y si esto es macroeconomía, probablemente China se va a convertir en máxima potencia económica en un periodo de tiempo, ¿vale? Pero esas son cosas que yo no tengo una bola de cristal, tampoco puedo afirmar. ¿Se entiende más o menos o no? ¿Me he explicado yo? Sí, profe. Profe, pero Sí. al consumir, o sea, tener más bien de consumo, o sea, consumir más, Claro. sería más pobre porque A ver, produce menos. es que, mira, piensa lo siguiente, ¿ya? En tu casa, ¿vale? O en la casa de cualquier persona que tú conozcas. Cuando la mayor parte de los recursos se destinan al consumo, es porque la frontera de posibilidades, los recursos no son tan altos, ¿vale? Si, por ejemplo, en tu casa entran 500 lucas, o entran 600, o entra la cantidad que sea, ya yo no tengo ni idea, pero solamente estoy teorizando, ¿vale? Si en mi casa, por ejemplo, entran 300 lucas al mes, la mayor parte yo lo voy a tener que destinar a bienes de consumo, porque con esa frontera de posibilidades tan reducida, yo para vivir como mínimo voy a necesitar 300 lucas, y a lo mejor tampoco voy sobrado. Si, por ejemplo, mi frontera de posibilidades, el dinero que entra en mi casa son 20 millones al mes, pues yo ahí probablemente consuma más de 300 lucas, es decir, consuma 5 o 6 millones. Mi nivel de consumo va a ser mayor, pero también va a ser mucho más mayor la cantidad de dinero que yo voy a utilizar, que voy a enviar para los bienes de capital.
Y como voy a enviar más dinero a bienes de capital, eso significa que es dinero que bienes que están sirviéndome para la inversión. Y el mes que viene, si estaba ganando 20 millones, probablemente gane 23. Y al siguiente ganaré 28. Y al siguiente ganaré 32. Y así. Por el contrario, en la casa que está entrando 300 lucas, pues este mes entran 300, en el siguiente entran 310, en el siguiente entran 320 y en el siguiente entran 350. ¿Vale? No es que ambas economías no estén creciendo, ambas economías están creciendo, pero la que tiene menores fronteras de posibilidades tiene que gastar más en consumo y la que tiene mayor frontera de posibilidades, aún consumiendo más, invierte más en bienes de capital. No sé si me he explicado. ¿Se ha entendido? Sí, o sea, Es se va a como, entender. es como que tiene que saciar sus necesidades básicas primero y después lo que queda es como para invertir. Claro, si por ejemplo tenemos pocos bienes de consumo, tenemos una frontera de posibilidades pequeña, que diga, obviamente nosotros tenemos que consumir, lo importante es que no, que no nos muramos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Así que la mayor parte de esos recursos lo vamos a destinar a bienes de consumo. Si por el contrario no tenemos mayor prosperidad económica y etcétera, vamos a gastar más en bienes de consumo, pero también vamos a invertir mucho más en bienes de capital, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Yo creo que más o menos se entiende con el ejemplo de las dos casas, ¿vale? Ponte que, mira, estamos en un bloque, ¿vale? Hay un bloque de edificios. Arriba vive China y Estados Unidos. Entre medias se encuentran España y Chile, por ejemplo. Y los del bloque de abajo, vamos a decir que son, te digo yo, dos países al azar, voy a poner que son Portugal y Turquía, ¿vale? En el bloque de los de arriba, donde están China y Estados Unidos, hay mayores fronteras de posibilidades de producción, ¿vale? Hay altas fronteras de posibilidades de producción. ¿Qué significa? Que van a poder invertir más en bienes de capital. Por lo tanto, sus fronteras de posibilidades de producción van a ir creciendo a un ritmo mucho más rápido que en el resto del bloque. Hasta que llegue el punto en el que han crecido tanto que pueden consumir más que el resto, que el resto del bloque. Después tenemos la zona B, en la segunda planta, ¿vale? Que ahí he puesto yo a Chile y España, que son los dos mejores países del mundo, ¿ya? Con diferencia. Ahí tenemos nosotros dos países, ¿vale? Y en esto, pues, digamos que crece, que pues, se puede invertir bastante, se invierte no al nivel de China y Estados Unidos, pero invertimos bastante, pero se puede invertir en bienes de capital y también tenemos como para poder invertir en bienes de consumo, ¿vale? Y sin embargo, los dos más de abajo, que son los que tienen la frontera de posibilidad más baja, que yo he dicho Portugal y Turquía, por tal decir, dos países, ¿vale? Como tienen una frontera de posibilidades más baja y obviamente los turcos y los portugueses tienen que vivir, pues la mayor parte de sus recursos, de su frontera de posibilidades, se va para la zona de consumo. ¿Ya? No sé si me he explicado. ¿Ha entendido? Sí, profe, sí se entiende. ¿Ya? ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Ahora cuando preguntemos, oye, ¿qué es la frontera de posibilidades? La frontera de posibilidades es que Rusia tiene mucho más dinero que Perú. Esto es lo único que aprendió. Bueno, oye, por cierto que los rusos tampoco tienen tanto dinero, ¿eh? Que yo he vivido en Rusia y el nivel de adquisitivo de ruso es más bajo que el nivel adquisitivo chileno. Profe, cuando subirán las clases, yo las voy a subir al YouTube, pero todavía no tengo grupo de Cibeduc para mí solo, ¿ya? Lo que publiqué ayer os subió a todo, le llegó a todo el mundo. Y no quiero subir cosas en ese Cibeduc que todavía no está dividido, porque si no van a tener un lío los de la otra clase con ustedes que va a ser grande. Yo las clases las subo a YouTube. Si alguien tiene algún tipo de duda o algo, que me lo diga y yo le paso el link de YouTube y ve la clase. Sí, profe, yo quiero ese link, por favor. Venga, Profe, pues yo nada. igual. ¿Sí? Profe, Cuénteme. ¿podría mandar el link de YouTube aquí en el chat?
Para que todos lo tengamos. No, ¿No? no. Yo, mira, mandarme un correo, yo porque tengo, mira, tengo link de YouTube, ¿vale? Pero tengo, porque claro, ya cada vez se me han ido sumando los cursos. Y tengo una cuenta que es la de recursos humanos, otra que es la de economía, otra que es la de desarrollo rural. Tengo las clases, las tengo subidas en clases en alguna de las cuentas de YouTube. Pero lo que voy a hacer es una cuenta solamente para este curso, ¿vale? Así que tengo que crear Ya. esa cuenta que va a ser solamente para ese curso. No, al Pero, final yo me profe, estoy... Ajá, parece que las clases nos llegan solo a nosotros, ya, porque yo me cambié de grupo de educación física y la profe ya. sube tareas que a mí no me llegan y Cibeduc no está actualizado como a mí en la otra clase de la profe. Entonces yo creo que lo más probable es que nos llegue solo los mensajes a nosotros. Ya. Pero si quiere le pregunto a la secretaria y le puedo enviar un correo. Sí, mira, pregunta, porque es que... Y además esto de estar compartiendo también, que somos dos grupos, somos dos profesores, a ver, yo estoy grabando o no, ya deja de grabar ya.